Buenas tardes, señoras estudiantes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, hoy día vamos a seguir revisando el planteamiento del problema de los grupos que todavía no están revisados. Y bueno, esta es la última clase hasta Año Nuevo, o sea, prácticamente pues nos veríamos el 4, bueno, con ustedes sí, el 4 de enero, o perdón, el 5. Y bueno, les quiero decir, ya creo que ya les anticipé que vamos a hacer, yo les voy a mandar un trabajo de un análisis crítico de 5 artículos científicos referente a su tema. Yo les voy a subir hasta mañana, les quiero subir al aula virtual para que ustedes vayan haciendo, aunque yo voy a poner como fecha máxima, creo que pondré sobre el 5 o el 6 de enero, o sea, para que tengan ustedes tiempo suficiente, pero yo les aconsejo que lo hagan cuanto antes mejor, antes de que llegue la fiesta, porque tienen ustedes ahí 2 o 3 días libres. Háganlo, empiecen a buscar toda la bibliografía del marco teórico, porque eso es lo más pesadito del protocolo. Entonces, todo lo que puedan adelantar, mucho mejor. También les quería decir, antes ya de ver cómo vamos a subdividirnos para lograr revisar todos los temas. Miren, no sé si hoy día creo que alcanzaré 5 o 6 temas, no creo que alcance más. Mañana, en la mañana yo no puedo, en la tarde creo que nos vamos a reunir con ustedes en una reunión de vinculación, que ya hablaré también después de eso. Entonces yo lo que voy a intentar por lo menos tomar 1 hora para atender a los estudiantes que no se les pueda hacer la revisión hoy día. Posiblemente sea 1 hora en la tarde del día de mañana, podría ser a partir de las 2. Yo eso ya les comunicaré con tiempo a través de su representante. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, también les quiero decir que muchos de ustedes están conmigo en vinculación. Yo voy a ser su docente supervisor. Creo que hoy día tuvieron ustedes una reunión en la mañana y ya les habrán hablado del proyecto y de qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a trabajar nosotros en vinculación la próxima semana. Yo quisiera que ustedes, si es posible, hagan un chat. Ustedes recibieron el grupo, los nombres, la nómina de los estudiantes que están en mi grupo. Entonces, por favor, yo quiero que alguno de ustedes, podemos nombrar un par de coordinadores. Sería bueno nombrar 2 coordinadores. Creo que son ustedes 16 personas los que van a estar en ese grupo de vinculación. Entonces, esas 2 personas, que son voluntarias obviamente, van a abrir un chat para vinculación y por favor me incluyen a mí. Entonces, mañana, no sé si mañana nos vamos a reunir. Yo creo que sí, al menos una primera reunión como para entender bien el proyecto. Yo todavía no he recibido el proyecto, yo también tuve una capacitación, tengo que recibir el proyecto y tengo que leerlo, entonces yo espero que eso me lo envíen hoy día y poder leerlo hasta mañana, por eso yo les iré comunicando, pero si ustedes ya organizan el chat, ya nos podríamos comunicar exclusivamente los de vinculación a través de ese nuevo chat, que se puede llamar vinculación séptimo B. Creo que eso es lo que les tenía que decir y por favor yo quisiera que me digan los números de las personas, o sea, de los grupos que van hoy
en este momento a trabajar conmigo? Grupo 9, doctora. 9. Grupo número 7, doctora. 7. Perdón. El 1. A ver, Me dijeron a ver. El 2. 7, 9, 5, 1, el 1. 14. 6, 14. 14. Ya tengo aquí 6. 9, 7, 5, 1, 6, 14. Ya tengo 6 grupos. Para mañana quedarían... A ver, tenemos... Ya voy a abrir los que ya... A ver, hemos visto el 4, el 8 y el 11. Se han hecho la revisión. Para mañana quedaría, ¿cuáles? O sea, ahora es 9, 7, 5, 1, 6, 14. Mañana. Hola. El 12, doctora. 12. El 14, doctora. El 14 ya está para hoy. Bueno, les tengo que decir... No, doctora, yo me confundí. Era el 13 que me había dicho a mí, el estudiante Solórzano. Ellos que me habían dicho a mí, no 14, yo me confundí. Entonces el 14 dejamos para mañana. Sí, 14, doctora. Ya. Buenas tardes, doctora. Bueno, es importante decirles que yo atiendo cuando estén las 2 personas. Yo no atiendo individualmente, porque esto, la tarea que ustedes están llevando a cabo es cosa de 2. Entonces, eso es importante. Doctora, el grupo 2 también quedaría para mañana. El grupo 2. Ajá. Entonces quedaría 12, 14, 2. ¿Cuál más? ¿Ya nadie más? Me faltaría el 3 también. Grupo 3, doctora, para mañana. El 3. A ver, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta uno, no sé cuál es. El 12. Falta el 10 también. El 10 que es Fares y Pilay. Entonces, a ver, volvemos a decir, hoy día 9, 7, 5, 1, 6 y 13. Y mañana 12, 14, 2, 3 y 10. ¿Ok? Doctora, una consulta, disculpe, ¿mañana qué hora sería? Porque yo tengo clases en la tarde. Sí, entonces es como que ¿A qué hora de la tarde? Yo tengo exactamente a las 2 hasta las 4. Bueno, también les puedo... Y de las 5 a las 7 también. También, entonces no sé, pues. Ya eso tiene que hablar con sus compañeros si les quieren cambiar, porque si no, yo no les revisaría. Bueno, no es obligatorio revisarle. Ustedes tienen que hacer la tarea y subirla al aula virtual. Entonces, ya eso depende de cada cual. Pero si usted habla con algún compañero y le cambia por el día de hoy, no hay ningún problema tampoco. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería lo que les tengo que decir. Vamos a proceder. ¿Cómo procederemos? Pues seguramente pues, lo más cómodo es quedarnos aquí, no hacer las salas, porque se pierde mucho tiempo entrando en cada una de las salas. Entonces, como ya tenemos los grupos y más o menos pues se tarda como de 10 a 15 minutos con cada uno, ustedes van, el grupo que salga va poniendo en el WhatsApp que entre el siguiente. Entonces, yo ya le diré exactamente cuál es el que tiene que entrar. En este caso, pues, nos despediríamos deseándole una feliz Navidad a todos, porque ya no les voy a ver junto como curso hasta el próximo año. Y bueno, estaremos en contacto porque vamos a trabajar en vinculación y también, pues, cualquier novedad o cualquier cuestión, nosotros vamos a trabajar
las 2 semanas, pero nos han dicho que les permitamos a los estudiantes, que no los sobrecarguemos y que les permitamos a los estudiantes tener vacaciones. Entonces, bueno, yo he puesto esa tarea y por eso les digo que lo ideal es que lo hagan los primeros días para que ya se queden libres. Y no obstante, voy a poner 2 o 3 días más después de las vacaciones para que ustedes, si no alcanzaron, puedan hacerla posterior a las vacaciones y puedan subirla. De cualquier manera, mi consejo es que lo hagan antes, pero bueno, eso sería todo y por favor vamos a ir ingresando. Aquí se queda el grupo 9, que es Hernández y Segovia, y después que se prepare el grupo 7 porque entraría posteriormente. ¿Ok? Muchísimas gracias y por favor que se quede el grupo 9. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Entonces, ustedes ya deben tener su borrador de planteamiento del problema. Por favor, compartan pantalla Sí, y doctora. me indican. Un segundo, ya le comparto. Muy bien. ¿Se ve, doctora? Sí. A ver, Ya. entonces, por favor, si usted va leyendo. Ya, nuestro tema era el que seleccionamos, prevalencia de desnutrición en niños de 3 a 6 años, comparando una zona urbana con una zona rural. ¿Ya? Entonces, comenzando con el planteamiento del problema, la Organización Mundial de la Salud define la desnutrición como una consecuencia de un consumo ineficiente de alimentos, tanto en su cantidad como en su calidad. Aquí está la cita. Si bien podríamos considerar como desnutrición tanto a una persona con obesidad como a una con un peso disminuido, es el segundo grupo el que suele llamarla. No, esa aseveración no es. Podríamos considerar como malnutrición, no como desnutrición. Ah, bueno. Malnutrición. Ya. Es el segundo grupo el que suele llamar la atención, debido a la correlación que existe entre esta y la pobreza, lo cual es un problema social complejo, sobre todo cuando esto se presenta en las etapas más tempranas de la vida, puesto que estas personas no alcanzarán un desarrollo físico y mental comparable con una persona que tuvo una alimentación adecuada, provocando a largo plazo que estos requieran de mayor asistencia médica. Además, debido a que muchas personas que tuvieron escasos recursos en la infancia tienden a mantenerse en la adultez, son más propensos a tener hijos que mantienen esta condición, provocando así que ese tipo de malnutrición, malnutrición sea un problema que perdure en el tiempo. No, ahí ya tiene que poner desnutrición. Es que... bueno, de malnutrición, sí, está bien. Ya. Entonces, pero por favor, si va a ser 2 citas en un mismo párrafo, tiene que poner punto y aparte. Donde está la cita de la Organización Mundial de la Salud, hago un punto y aparte. ¿Así? Sí. Listo. Muy bien, continuando. Es por eso que en el presente estudio buscamos evaluar el estado nutricional de niños en etapas tempranas de la vida, específicamente en aquellos cuya edad oscila entre los 3 a 6 años, haciendo uso de escalas que nos permitan determinar su estado, como el índice peso-edad, el índice talla-edad y el índice de masa corporal, de manera que podamos cuantificar adecuadamente a los pacientes, evitando cualquier tipo de valoración subjetiva. ¿Está la cita? Además, nos vamos a encargar de utilizar 2 muestras con características sociodemográficas diferentes, localizándose una en un sector urbano, mientras que la otra estará en un sector rural, para determinar si existe una diferencia en la prevalencia de desnutrición
entre estas dos poblaciones y, de caso de ser afirmativo, estimar las causas de esto. Bueno, también mencionaba que teníamos que mencionar estudios que hayan tratado el tema similar al nuestro, desde lo macro a lo pero micro. eso va para arriba, ¿no? O sea, usted ya está hablando de su tema en el párrafo anterior, entonces los estudios van al inicio. Los estudios van al inicio, viendo los datos demográficos, porque, o sea, la epidemiología. Los podría poner, por ejemplo, aquí y al final hablar de mi tema, porque sí los tengo. Tengo todos los estudios. Ya, entonces lo voy a leer y luego lo arreglo el orden. Ok. Muy bien. Por las consecuencias que genera la desnutrición en una persona a lo largo de su vida, múltiples organizaciones han buscado determinar la prevalencia de esta condición en diferentes sociedades. Entre estas, una de las más conocidas es UNICEF, quien en su último informe emitido en el año 2018 determinó que el 7.5% de los niños menores de 5 años presentan bajo peso, mientras que el 22.2% presenta retraso del crecimiento. Estos se concentran principalmente en África, América del Sur y Asia. Eso a nivel mundial, pero también la Comisión de América Latina y el Caribe, CEPAL, se encargó de recopilar información del estado nutricional de esta región, afirmando que se presenta desnutrición crónica en aproximadamente un 12.2% de la población general, y estima que esto puede estar relacionado con un 10.2% de la población no cuenta con los ingresos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. Por último, en el país se utiliza la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en la cual uno de sus objetivos es de analizar el estado nutricional de las personas dentro de nuestro territorio. En cuanto a la data observada, menciona que por lo menos un 6.4% de los niños menores de 5 años tienen bajo peso, mientras que un 25.3% presentan retardo en el crecimiento. Y aquí estaría la justificación. No sé si mi compañero podría ayudarme a continuar. Bueno, entonces, la idea es definir lo que es desnutrición, de ahí va ya la parte epidemiológica, que es la prevalencia a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica. A nivel América Latina y a nivel Ecuador. Y de ahí va esa parte de qué es lo que se va a estudiar, que son los párrafos que me leyó. Claro, entonces yo cuando termine esto voy a ordenarlo correctamente. Okay. Muy bien. Entonces continuamos con la justificación. Si mi compañero puede ayudar continuando leyendo. Bueno, y continuando con la justificación, vamos a ver que en el Ecuador tiene una de las tasas más altas de mortalidad por desnutrición en la región. 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufren de lo que es la desnutrición crónica. Eso no va en justificación. Esos son datos que van en planteamiento del problema. La justificación es el por qué y para qué se hace el estudio. Cómo aporta la ciencia, si es relevante, si va a servir para para tomar medidas del Ministerio de Salud, o para qué va a servir. O sea, ¿por qué hacen ustedes esta investigación? Entonces, ya han dicho, estos son datos estadísticos que ya están dichos arriba. Si hay datos que son interesantes, los pueden poner arriba, pero aquí no hay ninguna cita. Entonces, sí, a veces una idea de la cita, pero sí tengo de sacar la información, pero, o sea, se me pasó por alto la cita. No sé aunque si dice que 1 de cada 4 niños sufre desnutrición, es que el 25%, 1 de cada 4 niños es el 25% de los niños sufren desnutrición crónica. ¿Eso está acorde con lo que ha dicho su compañero? Eso habría que ver. Porque, no sé, en el ENSANU, que es la Encuesta Nacional de Salud, me parece que la cifra es menor, bastante menor. Aunque el ENSANU, ustedes tienen que mirar el ENSANU exactamente, ahí está muy bien definido cuál es la cifra en niños, en niñas y por sector de la sierra, de la costa. Entonces eso lo tienen que definir un poquito mejor.
en el planteamiento del problema. O sea, tienen que ir al texto del Ensanu para que definan mejor eso. Y no sé, pues esto no sé de dónde lo ha sacado. Lo saqué de la EPS, doctora. Entonces, o sea, aquí la justificación, no. Esta parte, no. Quizá el segundo párrafo que dice... La importancia que tiene la desnutrición en los niños es que afecta en forma significativa su calidad de vida. Estos niños suelen ser más susceptibles a infecciones, sobre todo a enfermedades comunes como las diarreas. Por ello es relevante hacer una investigación de este tipo. Ahí le puedes poner punto y coma o coma. Por eso es relevante realizar una investigación de este tipo en zonas de Manabí o no sé dónde, según el sitio donde se vaya a hacer. El segundo párrafo sí tiene más sentido. ¿Sí? Y Después, ¿qué más? Dice que la desnutrición se presenta más en épocas de máxima aceleración del crecimiento de los niños, especialmente entre los primeros 6 a 18 meses de vida, corriendo el riesgo de afectar de forma severa lo que es el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el desarrollo psicomotor y psicosocial. Ya, y el otro párrafo... Eso es planteamiento del problema. Ya. Yo creo que lo demás también es planteamiento del problema, los otros dos párrafos que siguen, porque habla casi de lo mismo. O sea, sobre no, por ejemplo, el último, debido a la magnitud del problema en Ecuador, es importante conocer la prevalencia de la desnutrición y realizar una comparación. Este sí está bien. Ya. También podrían poner que el estudio va a aportar al conocimiento sobre el tema en esta región de la costa. Y también tienen que poner un párrafo que tenga que ver con la viabilidad. El estudio es viable porque se conoce las zonas donde los investigadores tienen acceso a las zonas donde se va a hacer la investigación y se pedirán los permisos correspondientes para recolectar los datos. Ese sería el párrafo de viabilidad. ¿Sí? Ya, doctora. Ahorita corrijo eso. Bueno, entonces eso sería en cuanto a justificación. Sí. Objetivos. Bueno, el objetivo general es comparar la prevalencia de desnutrición en niños de 3 a 6 años en un barrio rural de un urbano En barrios rural y urbano, en barrios rural y urbano de Manabí. Sí, no, durante 3 meses no. Ya. No ponga fecha. ¿Y 3 meses? ¿3 meses de qué? O sea, es que eso era lo que va a durar el tiempo del proyecto. No, es que el tiempo, el corte es transversal. Ustedes su periodo es el año 2021. No tienen que poner el tiempo que va a transcurrir recogiendo los datos. Bien. Comparar la prevalencia de desnutrición en niños de 3 a 6 años en un barrio, en barrio rural y urbano, o en 2 barrios rural y urbano de Manabí. Ya, dentro de los objetivos específicos, el primero es determinar. A ver, ustedes no. A ver, ustedes, primero, ¿qué van a hacer? Ustedes primero van a conocer los datos sociodemográficos, describir describir o conocer datos sociodemográficos de la población de estudio o de las poblaciones de estudio. Eso es lo primero. A ver, cuántos niños, cuántas niñas, qué edades, qué grupos de edades de cada uno, de dónde procede, etcétera. Qué etnia tiene,
qué condición económica, bueno, lo que ustedes quieran, son datos sociodemográficos. Otro objetivo específico, ¿cuál será? Ustedes tienen que conocer el estado de salud, determinar o identificar el estado de salud de las poblaciones de estudio. A ver, el estado de salud son algunas cosas, bueno, incluso los antecedentes patológicos, si han tenido desde el peso al nacimiento. O sea, desde si sufrió desnutrición al nacimiento o no, o cómo fue el nacimiento, todo eso. Bueno, después del estado de salud, ustedes van a determinar la prevalencia. Prevalencia de desnutrición en la población de estudio. En las poblaciones de estudio. Bueno, quizás ahí tendrían que poner, otra sería factores de riesgo. Podría ser conceptualizar los factores de riesgo. No ponga siempre identificar los factores de riesgo para desnutrición en la población de estudio. Y por último, sería demostrar o comparar o estimar la diferencia, o como quiera poner, comparar la prevalencia de desnutrición en sector urbano entre sector urbano y rural. Ahí sería todo. Ya esto lo demás, ya el 6 y el 7 le quita. Datos sociodemográficos, la salud de estos niños, la prevalencia de desnutrición, los factores de riesgo. Pueden ser un factor de riesgo puede ser incluso el número de hijos que tiene esa familia, el nivel socioeconómico, puede ser la instrucción del padre o de la madre, o de los dos. El peso al nacimiento puede ser también. Bueno, todo eso ustedes tienen que ver qué factores de riesgo son los que van a... Mire, revisen bien el ensano. Bájense el ensano, lo revisan bien porque ahí ese estudio le puede dar algunas orientaciones de cómo tienen que hacer su investigación. ¿Ok? Bueno, eso sería todo, señores. Corrijan lo que les he dicho. Y de momento eso es todo. Cuando ya ustedes profundicen, ahí verán si hay algún cambio en objetivos, ¿no? Que entre el grupo 7. Grupo 7. Listo, Listo, doctora. doctora, gracias. Ya. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Su compañera. Sí, doctora, ahora se está conectando. Ok, muy bien. Compartan pantalla.
Bueno, nosotras, bueno, realizamos lo que es la portada, como nos indicaba con el tema, los autores, la institución, es decir, la universidad, y el nombre de la docente a cargo. Bueno, en lo que es la introducción, en el planteamiento del problema, primero lo que realizamos fue una contextualización de nuestro tema, es decir, buscamos información sobre la cirrosis, sobre lo que son los diferentes estadios, bueno, como diciendo que cada estadio tiene sus características clínicas, básicamente como un pequeño adelanto, un pequeño resumen. Bueno, también buscamos lo que en otras fuentes, lo que son las principales etiologías. No. ¿Ustedes tienen factores de riesgo? Sí, bueno, Sí. pero primero tienen que dar un poco los datos de prevalencia, porque su tema Sí. es prevalencia y factores de riesgo. Sí, también tenemos lo que son bueno. las prevalencias. ¿Iría primero entonces lo que es la prevalencia? Bueno, por el orden lógico como está expresado el tema, porque el tema dice prevalencia y factores de riesgo, entonces para ordenarlo también lógicamente. Pero bueno, eso lo pueden hacer después. Miren, tienen que colocar marginado el documento, que no está marginado. Doctora, es que en lo de las normas APA decía a la izquierda sin justificar. ¿O hay que justificar? No. O sea, para este documento, por favor, no utilicen o sea, el documento del protocolo mío está, diremos que ahí está un poco lo que yo deseo. Un documento se ve feísimo si no está centrado bien. Ah, ya está bien, entonces lo hacemos centrado. Sí. O sea, como tiene que ser, con la marginación que tiene que ser y todo. Los márgenes y no es marginado, es, ¿cómo se llama esto? El tamaño sería en tamaño carta, ¿verdad? No, carta no, A4. ¿sí? A4, sería 4 entonces. Lo que pasa es que seguimos lo de las normas APA y como decía, a la izquierda. No de las normas APA, ustedes tienen que seguir lo que yo les he dicho. Es lo que está en el aula virtual, doctora. Sí. Ya está bien, ya haremos las correcciones. Ok. Entonces primero va el concepto, de ahí va la epidemiología a nivel mundial, cómo está el asunto de la cirrosis, cómo está a nivel latinoamericano, cómo está a nivel del Ecuador. Ahí hablan de los factores de riesgo y después hablan de su proyecto, qué es lo que van a investigar. Entonces, Bueno. aquí lo que yo estoy viendo es que hay por ejemplo, esto que dice en el año 2010, ¿por qué está en el 2010? Y ustedes tienen datos recientes de los indicadores epidemiológicos que hicimos, que ahí salen los datos de cirrosis hepática, como morbilidad hospitalaria, morbilidad... Entonces tendríamos que poner... incluso ambulatoria. Ustedes tienen que poner datos lo más cercanos posible, ¿no? Lo de los datos yo los puse, o sea, no en cita, pero en la... Porque esto dice que fallecieron mundialmente. Entonces, por favor, lo que quiero es que ustedes, miren, hay aquí una idea que se dice que se constituye en un problema de salud pública en el Ecuador, y después hablan otra idea que fallecieron mundialmente tantas personas. No tiene que mezclar. Primero, coloquen lo macro, o sea, en el mundo pasa este problema, y después van bajando, en América Latina pasa esto, y en el Ecuador pasa esto. O sea, no mezclen una cosa con otra, y peor en un solo párrafo, sin punto y aparte. Porque aquí han puesto, dice, la cirrosis hepática constituye un problema de salud pública tanto a nivel mundial como en el Ecuador. Entonces, y después están hablando de la mortalidad mundial, entonces está como desordenado, ordénenlo mejor.
Y todo en un párrafo no puede ir, tienen que ir separados. ¿Sí? Donde dicen el año 2010, tiene que ponerlo en otro punto y aparte. Está bien, doctora. ¿Qué más? Bueno, también indicaba que incluyéramos los antecedentes. Bueno, encontramos 2 estudios realizados aquí en Ecuador en el año 2018, en el cual nos dan resultados de que, bueno, en la población en la que se estudió, lo que son la etiología fue más como por el consumo de alcohol, también por esteatosis hepática, también las complicaciones más frecuentes, y bueno, también lo que son los datos por la edad, o sea, en qué rango de edad fue más común Bien, lo que... está bien. Miren, eso lo ponen, no profundicen tanto, lo refieren, porque después en el marco teórico eso sí lo tienen que profundizar, ¿no? Está bien, eso está bien. ¿Ya? ¿Sigue? Pero Bueno, obviamente vayan con lógica, ¿no? Si es ya mundial, regional, nacional, y por último, local, en Manabí. O sea, después de haber dicho lo de Manabí, ya no les queda más. Entonces, no vuelvan otra vez al Hospital Carlos Andrade Marín. Eso está también desordenado. Eso lo tienen que poner antes de lo que se refería en Jipijapa. Porque tiene que haber una cronología lógica de lo macro a lo micro, ¿sí? Entonces ordenen también todo eso. Entonces, hasta ahora la información sí está bien, solo habría que ir ordenándola cronológicamente. Tienen que ordenarla, sí. Ya. Okay. Bueno, y de ahí indicaba que había que hacer una pregunta investigativa, pero que no hay que plantearla, o sea, tal como una pregunta, sino como un párrafo. Ajá. Entonces, bueno, nosotros pusimos lo que es la importancia de este estudio, radica en conocer cuáles son los factores de riesgo que provocan el desarrollo de cirrosis y la prevalencia de enfermedad cirrótica en sus diferentes estadios en la población adulta del barrio Las Brisas de Manta, Manabí, Ecuador, para en un futuro poder tomar las medidas de prevención y evitar un mayor número de incidencias. Ya, está bien. Y aquí entra lo que es la justificación. Bueno, en la justificación pusimos de la cirrosis es la fase final de una lesión, pusimos como una introducción pequeñita, y bueno, también debido a los datos que recolectamos en la clase, que mencionaban sobre la elevada morbimortalidad, y bueno, que también entraba dentro de las principales causas de mortalidad general en Ecuador en 2019, entonces como son los datos más actuales que encontramos, añadimos esto del por qué consideramos que hay que justificar. Entonces, en el 2019, dentro de las principales causas de mortalidad general... No, pero verán, después de poner eso, de que dentro de las principales causas fueron en sexto lugar, por eso es relevante hacer esta investigación, porque la justificación es el por qué y para qué hacen esta investigación. Ustedes están poniendo que en la sexta causa, entonces poner de aquí, por consiguiente, es relevante hacer una investigación en torno a esta patología. Ya, habría que añadirle esas palabras, y bueno, también ahí pusimos el presente proyecto, busca recolectar información sobre la prevalencia. Eso es otra idea. Eso es otra idea. Y aparte. Ya, está bien, doctora. Entonces, podría revisar? Ustedes tienen que poner, es relevante, va a aportar, que es una justificación. Es relevante porque es que tiene una prevalencia alta y una mortalidad alta. Otra justificación pueden poner que esta investigación va a aportar al conocimiento local de esta patología. Eso también es una justificación. Esta investigación aporta el conocimiento local. Otra justificación puede ser que lo que ustedes estaban diciendo, que va a ayudar a conocer un poco o a tomar medidas de prevención. Eso también es una justificación. O sea, aquí se podría ver como 3 justificaciones. Relevancia, aporta el conocimiento,
y que va a permitir el tomar, o sea, ustedes van a lo mejor dar los datos al Ministerio de Salud o a algún organismo que establezca medidas de prevención. Y también en la justificación hay que poner la viabilidad. Hay que decir que el proyecto es viable porque se va a tomar en un sector que es accesible a los investigadores y se van a pedir los permisos correspondientes. Entonces es un proyecto viable. Eso también lo pone en un pequeño párrafo en justificación. ¿Ok? Sí, doctora, está bien. Muy bien. Ya, siguiendo con los objetivos. Objetivos. Sí, ahí se ha movido. Bueno, buscamos los verbos que se tenían que utilizar en los objetivos y como general pusimos demostrar la prevalencia de cirrosis hepática en la población adulta y no, los factores... porque no es solo eso. Ah, y los factores de riesgo, ya. Sí, los factores de riesgo asociados a esta patología. Ya, Entonces, okay. sí, eso sería el general. Muy bien. Y bueno, y en los específicos pusimos la información que querríamos recolectar. Está distinguir los estadios clínicos de la enfermedad hepática crónica hasta llegar a su estadio final. Como usted dijo, teníamos que incluir también lo que es hígado graso, fibrosis y también lo que es cirrosis. Bueno, también está describir las características socioeconómicas de la población de estudio, porque eso estaría dentro de los factores. También estaría identificar los hábitos alimenticios y tóxicos más comunes en la población adulta y determinar el nivel de educación que posee la población de estudio acerca de esta patología. A ver, miren, los objetivos específicos es una desagregación de los objetivos generales, ¿verdad? Del objetivo general. Entonces, mire, esto de describir las características sociodemográficas sería características sociodemográficas, o sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, de dónde provienen, qué etnia tienen, etcétera, etcétera? Esas son las características sociodemográficas. Eso es lo primerito de la población de estudio. Ese es el objetivo específico 1, el primero. Porque siempre hay que describir a la población. Después viene primero tendremos que calcular la prevalencia. Calcular la prevalencia de cirrosis hepática en la población de estudio. Ese sería el segundo. Aquí describimos todas. O sea, si ustedes van a coger una muestra de unas 200 personas, por decir, me estoy inventando, pero ustedes tienen una muestra de 200 personas. Entonces ahí, de esas 200 personas, 100 son hombres, 100 son mujeres, etcétera, etcétera, de tales edades, etcétera, etcétera. Pero ustedes han puesto, según el título, dice en adultos, prevalencia y factores de riesgo de cirrosis hepática en adultos, ¿no? En adultos ustedes tienen que poner ¿cómo se llama? En metodología, los criterios de inclusión, o sea, adultos de qué edad a qué edad. Entonces eso también lo tienen que incorporar, diríamos, a los objetivos, ¿no? O si no, poner en adultos también, porque si no, no se entiende bien, ¿no? Entonces, calcular la prevalencia de cirrosis hepática en la población de estudio. Ya. Después vendría, por ejemplo, de esos 200, que es la muestra, en ese barrio, resulta que de esos 230 tienen cirrosis. O 40 tienen cirrosis, o sea, algún estadio de cirrosis. Entonces, 40 dividido para 200 por 100 sería la prevalencia. Ahora, distinguir los estadios clínicos de la enfermedad, pues de esos 40 tendríamos que ver cuál tiene hígado graso, cuál tiene los distintos niveles de la cirrosis, ¿no? Según la clínica.
según que es los estadios clínicos. Está bien, ahí vendría el tercero. Después, yo en vez de hábito alimenticio y tóxico pondría identificar los factores de riesgo asociados, porque ya es más general. Después ustedes verán qué factores de riesgo van a estar ahí, ¿no? Asociados. Y el nivel de educación también puede ser un factor de riesgo. Entonces, yo lo quitaría de aquí y lo dejaría como factor de riesgo. Ya eso entraría en el cuarto objetivo, entonces. Claro. Ahora, mire, el verbo demostrar no me gusta tanto en el objetivo general porque esto no es una hipótesis. O sea, demostrar, a lo mejor, ustedes pondrían ese verbo cuando tendrían que demostrar cómo la cirrosis, cómo afecta el consumo de alcohol a la cirrosis. Eso sí sería demostrar porque ahí hay una hipótesis, pero aquí lo único que vamos a hacer es describir. Entonces, más bien utilicen el verbo determinar la prevalencia de cirrosis en la población adulta y los factores de riesgo asociados. Sí, porque como que no hay una hipótesis clara, básicamente no hay hipótesis porque es un estudio descriptivo de prevalencia. Ustedes van a calcular la prevalencia y también van a describir los factores de riesgo. Entonces, ahí me parece mejor. Ok, eso sería lo mejor cuando ustedes profundicen ya con el estudio del marco teórico, a lo mejor modifican algún objetivo o aparece alguno nuevo que les parezca interesante, pero de momento esos serían los interesantes. Características sociodemográficas, la prevalencia, los estadios clínicos y los factores de riesgo. ¿Ok? Sí, eso ya sería todo y más abajo están como quieran las referencias, doctora. Está bien, las referencias está bien porque eso tiene que ir en el deber. Yo estoy pidiendo también referencia. ¿Ok? Pongan en negrita objetivos. Los subtítulos. Sí. Listo. Ya, entonces eso con las correcciones que dijo y ya podríamos subirlo al aula, doctora. Sí, revisen como yo les he dado el formato para que ustedes lo pongan, porque yo después eso paso una rúbrica y pónganlo exactamente como yo les he indicado en el deber, ¿ok? En el deber. Ya, muy bien. Entonces, eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora. Indica el grupo que entre. Doctora. Sí. Disculpe, es que aquí alguien la quiere saludar. ¿Ya? Hola, doctora, ¿cómo está? Sí, dígame. Es Roxana. Enchumbia. ¿Cómo ha pasado? A ver, ¿quién? No le ubico. Roxana Enchundia, doctora. Perdón, ¿por qué no? ¿Dónde? Ahí. Hola. Hola, doctora. ¿Cómo estás, Rosana? Bien, doctora, es que estoy de vacaciones. ¿Ah, sí? Qué chévere. Sí, hoy día estaba aquí, justo entré a dejarle el almuerzo a mi hija y tu hija es Judy. Sí. Ah, yo no sabía que era tu hija, pues. No, se me había pasado por la imaginación. Ya, desde que inició clase, le digo, ojalá que algún rato te toque la doctora Joaquín. Qué gusto verla, doctora. Pero es que ha cambiado esta niña, pues. Sí, ha cambiado, ya está grande. Yo es que como tengo la imagen de ella cuando era chiquita, pues. Sí, mire. Y ya está bien adelantada, qué bien, qué alegría. Le digo, ojalá Dios quiera, le digo, está alegrísima porque estoy recibiendo clase con usted. Ah, qué bueno, qué bien. Sí. Entonces, ojalá que les vaya muy bien y bueno, y que aprendan lo que puedan, ¿no? ¿Y cómo vas, Rosana, en tu trabajo y en todo? Bien, doctora, ahí con los, ¿cómo le digo? Esos cambios a veces de las jueces, que viene uno, otro, así, pero
Y contenta porque de igual, ya como Zaida, de igual está aquí en Manta también. Pues. Ah, ya Zaida está en Manta. Ay, Sí, qué bien. Zaida está en Manta, sí. Ah, qué Y alegría. la abogada Mary pues ya no está, sino que llegó la abogada Martita. Y también la abogada Consuelo Ferrín está enfermita, ¿no? ¿Ella? Claro, la abogada Ferrín está enfermita, ella está haciendo teletrabajo. Sí, eso me Abogada, dijeron. sí. Y ahí la abogada Ingrid, que también la tenemos en penal, que también eso es bueno. Ah. Sí, sí hago. Y por Bueno. aquí le digo mis vacaciones. Ay, El martes ingreso al trabajo. Y qué gusto me da, o sea, sí me da mucha alegría que tu hija esté ya tan adelantada. Así, y eso le digo a ella. Dios quiera, le digo a ella que siga estudiando, le digo. No, claro. Aproveche. ¿Va bien? ¿Cómo vas en el resto de materia? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, sí, Entonces, sí, gracias a Dios, bien. Ya, esto es, vean, mi hija ya está saliendo de la rural, ya está, ahora en diciembre termina la rural. Yo le preguntaba eso, yo le digo, ya la hija de la doctora ya tiene que estar ya prácticamente, le digo a usted. Claro, ya ella termina la rural, ha tenido mala suerte porque ella quería irse a España en el 2021 para hacer la especialidad, pero no le homologan el título, como todo se suspendió por la pandemia. Y está en eso, o sea, está esperando que ya le homologuen el título para poder irse y poder hacer la especialidad. Sí. Y si, que se ha por ejemplo, atrasado, se puede quedar aquí, pues a lo mejor ya le quiero buscar un trabajo en Quito para que tenga un poco más de experiencia como residente. O sea, porque tengo un par de conocidos y ahí solo se aplican las cosas así, porque si no, no entras al hospital. Así es. Así es. Yo le digo a mi hija, le digo que tiene que, le digo a mi hija estudiar, aprovechar. Ya, a ver, le leo sobre el planteamiento del problema. Las enfermedades degenerativas es una afección crónica que se produce cuando el mecanismo de regeneración del cuerpo no funciona adecuadamente y dañan tanto la estructura como la función de los órganos, tejidos y células. Estas son consideradas como un gran problema para la salud que suele estar asociado en personas de edad avanzada, ya que estos son más vulnerables frente a estos tipos de enfermedades. Las enfermedades más comunes son el Alzheimer. A ver, eso punto y aparte. Ahí punto y aparte. Eso es una idea que ustedes dan, ¿verdad? Eso no es necesario que haya una cita. Punto y aparte. Las enfermedades más comunes son, son responsables de la morbilidad a nivel mundial. Eso también es de ustedes, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué más? Ya, los adultos mayores son un grupo poblacional que deben ser tomados en cuenta como un grupo vulnerable. En el presente estudio se observan los factores de riesgo a los que se asocian las enfermedades degenerativas y la atención especializada en el tratamiento de su salud. Este estudio proporcionará información sobre los factores de riesgo que se asocian a las enfermedades degenerativas en los adultos mayores de Funteman en la ciudad de Manta. Pero ustedes, ustedes están aquí, su título es prevalencia de enfermedades degenerativas. Sí, la prevalencia. Pero entonces sería prevalencia y factores de riesgo, ¿no? Sí, es verdad. Pero ahí, ¿qué más han puesto en planteamiento del problema? Solo esa parte nomás, doctora. No, ustedes tienen que, está bien eso como introducción, o sea, como la primera parte, pero ahí ustedes tienen que poner toda la epidemiología, a ver, ¿qué dice a nivel mundial, cuáles son las enfermedades degenerativas más comunes? ¿Qué cifras hay de enfermedades degenerativas en adultos mayores? ¿Cuáles son? A nivel latinoamericano, ¿cuáles son? A nivel del Ecuador, también tienen que ver en eso, los indicadores epidemiológicos que nosotros vimos de morbilidad y mortalidad, asociada a qué mortalidad está o en qué número de mortalidad, por ejemplo, se asocia ya con las enfermedades degenerativas.
Eso tiene que estar ahí. La prevalencia de esas enfermedades mundial, latinoamericano y ecuatoriano. Y después los factores de riesgo tienen que decirle qué factores de riesgo son los que provocan enfermedades, esas enfermedades degenerativas. ¿Cuáles son según la literatura? ¿Sí? Y ya como último, ahí sí poner, este estudio proporcionará esa información sobre prevalencia y factores de riesgo de estas enfermedades en un sector, en una residencia de Manta. Pero ustedes tienen que poner ahí toda la parte epidemiológica. ¿Sí? Y en justificación, no, también iría la parte epidemiológica, ¿no? ¿Y para qué vamos a hacer esta investigación? ¿Por qué será relevante hacer esto o no? ¿Por qué es relevante hacer una investigación de este tipo? Porque, bueno, porque la prevalencia en adultos mayores es alta. ¿Vamos a aportar a la ciencia o no? Sí, se va a aportar al conocimiento del tema, a la ciencia. Entonces, eso es otra justificación. Otra justificación es que no sé si en qué medida se puede prevenir esos factores de riesgo de estas enfermedades. Entonces, eso también puede aportar a la prevención de la enfermedad. Esos son los motivos de la justificación del estudio. Nosotros decimos la justificación, pero no, con lo que usted ha dado, creo que no. Por ejemplo, otro motivo de justificación es no hay muchos estudios de ese tema en este sector, pues en Manabí. Entonces, es bueno estudiar esto, ¿no? Entonces, esos son, diríamos, las justificaciones. Es el por qué y para qué se hace esta investigación. Entonces, por su relevancia, por su aporte al conocimiento de la enfermedad, porque aparentemente no hay estudios, porque también puede aportar a la prevención, tal como les he dicho, ¿no? Entonces eso, no sé lo que han puesto ustedes en justificación, veamos. A veces ustedes ponen en justificación lo que va en planteamiento. Doctora, entonces nos faltaría el planteamiento del problema, lo que son los indicadores epidemiológicos de las cifras que se encuentra esta enfermedad a nivel mundial, a nivel y en Ecuador, ¿no? Y después a nivel de Ecuador. Sí. Ya, doctora, entonces en el tema, ¿se podría poner factores de riesgo también? Claro, prevalencia y factores de riesgo. Ya, eso se llama prevalencia y factores de riesgo. Y entonces, por favor, indíqueme qué han hecho en la justificación. En la justificación, para ver qué es, cómo se puede, a ver qué han puesto en justificación. Ya, actualmente 1 de cada 4 personas son adultos mayores. Un presente estudio realizado en Cuba demostró que la 1/4 parte de la población pertenecía a ese grupo de adulto mayor. En América Latina hay un porcentaje del 15% de adultos mayores. La vulnerabilidad de esta población es muy amplia, por lo cual en esta población se debe tener más cuidado de su salud. El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital. Eso no va ahí. Eso va en marco teórico. Cuando ustedes hablen de los adultos mayores, ahí tienen que poner todo eso. Entonces, eso va en marco teórico. Porque todo ustedes lo que están hablando ahora mismo de adultos mayores. Entonces, eso va en marco teórico. Yeah. Hay un ítem que ustedes tienen que poner ahí en marco teórico que sería adultos mayores y ahí tienen que poner todo lo que quieran de eso. ¿Qué más? Ya, actualmente se considera un problema de salud pública tanto a nivel nacional como internacional, ya que el cambio en la pirámide poblacional se ha volcado hacia el aumento de esta población y desafortunadamente los gobiernos no están preparados para las consecuencias físicas exactamente lo mismo que el anterior. Ya. No está bien enfocado. Entonces ustedes tienen que poner que
bueno, pueden poner indirectamente que al aumentar, por ejemplo, que al aumentar el número de adultos mayores porque ha aumentado la esperanza de vida de la población, se produce un aumento de las enfermedades degenerativas al haber más esperanza de vida, pues. Entonces, eso hace que sea relevante el estudio de estas enfermedades. Ahí pueden juntar una cosa con la otra y poner así. También tienen que poner que no hay muchos estudios y que por eso es importante hacer un estudio en Manabí. Y también que toda esa información que se va a recabar pues va a aportar al conocimiento. Todo eso en justificación. Y de ahí un párrafo en justificación que diga que la investigación es viable porque se tiene acceso a la información en ese centro gerontológico y que además se pedirán los permisos correspondientes para recoger la información. Eso también va ahí en justificación, va la viabilidad. ¿Ok? Sí, doctora, listo. Ya, muy bien. Entonces, eso tendrían que cambiar. Y más bien, esto que está aquí, indirectamente lo pueden utilizar, pero más que nada, lo que está ahí en justificación va en marco teórico, ¿no? El último párrafo, le pueden dejar. Ese último párrafo sí le pueden dejar, ¿no? Ya. Veamos los objetivos. Ahí tendrían que poner determinada prevalencia y los factores de riesgo de las enfermedades degenerativas. Sería determinar la prevalencia y los factores de riesgo de las enfermedades degenerativas de los adultos mayores que se encuentran en la Fundación de Fonteman de la ciudad de Manta. Y entonces, después dice, analizar la situación sociodemográfica de la población de estudio, muy bien. Identificar cuáles son las enfermedades degenerativas más frecuentes en el adulto mayor. Pero primero tienen que analizar la prevalencia, o sea, identificar o estimar la prevalencia. La segunda sería estimar la prevalencia. Porque pongamos que hay 100 ancianos, 100 adultos mayores. De esos 100, pongamos que 40 tengan enfermedades degenerativas. Entonces, 40 dividido para 100 por 100, eso sería la prevalencia. Ahora, estimar, identificar cuáles son las enfermedades degenerativas más frecuentes sería otra. O sea, de esos 40, ahí, bueno, hay Alzheimer, hay tal cosa, hay tal otra, hay Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ustedes van a clasificar esas enfermedades degenerativas. Después dice, analizar el estadio en que se encuentran las enfermedades degenerativas. Bueno, puede ser. Y los factores de riesgo. Describir o evaluar o establecer, no sé, el verbo, los factores de riesgo de estas enfermedades. Porque puede haber patología subyacente, puede haber hipertensión, puede haber diabetes, puede haber otras patologías, ¿no? Entonces, factores de riesgo. Estimar la prevalencia, identificar las enfermedades, analizar el estadio y evaluar los factores de riesgo de la enfermedad. ¿Sí? Yo creo que esos serían como... O a lo mejor los factores de riesgo ponerle después de... No, está bien. Ahí está bien, está bien. Entonces serían 5 objetivos. ¿Ok? Claro que ustedes cuando investiguen, cuando ya revisen artículos científicos y todo eso, a lo mejor ustedes deciden hacer algún cambio de objetivo o consideran que no han tomado en cuenta algún otro objetivo. Entonces, lo pueden hacer una vez que estén más familiarizados con lo que van a estudiar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Doctora, listo, de acuerdo. Entonces, arreglamos esto y mañana no tendré tiempo para
No, Voy a revisar. yo no puedo tener tiempo para dos tutorías, no, porque mañana faltan 6 más. Entonces yo no puedo tener tiempo porque tendré escasamente una hora más. Entonces ustedes arreglenlo bonito, yo ya les he dicho. Sí. Todo, Ya, y lo todo lo que subimos al ustedes aula. tienen que añadir, que cambiar y lo suben al aula como tarea. Después, como les digo, ustedes van a profundizar más y a lo mejor resulta que tienen que cambiar más adelante otras cosas. Sí. Doctora, y de los 5 artículos para la metodología, para lo que sigue. Eso yo les voy a mandar en el aula, va a estar bien explicado cómo tienen que hacer la tarea. ¿De acuerdo? Ahí Y podemos seguir avanzando en la metodología. de momento terminen esta tarea. Después ya veremos Gracias. cómo Ya tienen veo. que hacer, pero de todas maneras yo les anticipo para que ustedes vayan tomando conciencia que tienen ya que empezar a hacer el marco teórico, que eso, esa tarea de los artículos es parte del marco teórico, entonces es lo más complejo, ¿no? del protocolo de investigación. Muy bien, entonces señores, gracias. Y entra el grupo 1. Listo, doctora, gracias. Ya, que pasen bien. Vente con su mamá, vente. Vente. Aquí. El niño se atragantó de tanto comer. Porque come mucho. Venga, papá. Ok. Hola. Ya. Buenas tardes, doctora. Hola. A ver, entonces, usted era la diabetes gestacional, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, por favor, para que alguien empiece a leer, pónganlo un poquito más grande, por favor, si es posible. Sí, sí, puedo. Un poco más grande. Ya. Ya, bueno, entonces el planteamiento del problema dice, comienza con un antecedente que dice, la diabetes de forma general, según la definición de la OMS, es una enfermedad crónica. Ya, muy bien. Después pasa ¿qué? Sí, después pasa, esta es como que la definición general, y luego pasa a los varios tipos, donde Ya. dice la diabetes gestacional, y la define. Ya, muy bien. Ya, vamos, y está el método diagnóstico también, de cómo es que se diagnostica en la diabetes gestacional. Ya, y también enfatiza también lo del riesgo para el producto. Ya. Ya, y de allí abajo comienza donde dice el objetivo de este estudio. No, esa va como al final. El objetivo de este estudio es, no, ese párrafo va como al final. Primero usted tiene que presentar la prevalencia de la diabetes a nivel mundial. Ya, eso nosotros lo habíamos puesto en la justificación antes, está más abajo. No, más bien eso es en planteamiento. La justificación es más bien por qué y para qué ustedes van a hacer el estudio. Ya, entonces cambiamos ese orden. Sí. Sí, pone aquí donde dice justificación, para que vea el antecedente. ¿Cómo? Aquí, compañera, que le baje. Aquí donde está la justificación, dice, la diabetes mellitus gestacional alrededor del mundo tiene una incidencia del 7% y actualmente en el Ecuador 142 a 1084 casos ocurren por cada 100.000 habitantes. No, ustedes más bien pongan siempre la prevalencia o la incidencia, pónganla en porcentaje. Ya, En entonces los casos no es interesante si no se conoce el conjunto, ¿no? Ya. Entonces más bien ponerlo
tasa, en vez de tasa, que sea Esos así. casos tendría que poner, bueno, y primero ustedes tienen que poner en el mundo qué pasa, cuántos, cómo ha crecido, Alrededor del mundo, etcétera. del Y después 7%. van bajando a nivel latinoamericano y a nivel de Ecuador. Ah, ya, nos faltaría a nivel de continente, porque el mundo sí está, el 7%. Ya, y a nivel de Latinoamérica tienen Ese que es el que mirar, nos faltaría. y de ahí a nivel de Ecuador. Ya. O sea, tienen que ir de lo macro a lo micro. Ya. Y de ahí a nivel del Ecuador, cuando hablen de la prevalencia a nivel del Ecuador, tiene que decir que de esa prevalencia, ¿qué porcentaje hay de la diabetes gestacional? O sea, si es en cuántos partos por cada 1000 recién nacidos, qué sé yo. ¿Cómo se presenta la diabetes gestacional en el país, Ya. ¿no? Ya, y allí está más abajo. Aquí está lo del Ecuador, dice. Ay, a ver, pusiste. Sí, creo que está, lo que pasa es que parece que está desordenado. Bájalo. Ahí abajo está lo Doctora, de como quiera, la cifra tendría que ir aquí. Es que la estoy moviendo para pagarlo una sola. Ya. Lo que dice que se diagnostica mediante pruebas prenatales y todo eso, eso no va. Eso no va, eso ya va en su momento en el marco teórico y en metodología, pero no va en el planteamiento del problema ni en justificación. Ya, es que en uno de los objetivos sí está. Claro, pero un objetivo, o sea, tú pones un objetivo, pero no pones el método con el que va a recoger la tarea que tienes que hacer para recoger ese objetivo. Eso no lo pones en un objetivo. Entonces, nunca le puedes poner en el planteamiento del problema la metodología, eso es un método. Ahí está bien, doctor. Y más abajo sí estaba lo de las otras cifras. Me dice esa de aquí. Sí, donde dice, según el Ministerio de Salud Pública, esta patología está en el Ecuador en sexto lugar entre las enfermedades crónicas degenerativas con una frecuencia del 6.09% de la población. Y también habla de los factores de riesgo en cuanto a Pero porcentaje. miren, ustedes tienen que poner, es un problema de salud pública y va del 6 al 9% de las enfermedades crónicas no transmisibles, no degenerativas, crónicas no transmisibles. Ahí está. Okay. Ya, y donde estaba, ahí le pusimos como muestran las cifras, más abajo. Ahí sí dice lo de la salud, el problema de salud. Ustedes lo tienen muy desordenado porque ustedes están mezclando. Miren, ustedes tienen que poner, ya les voy a repetir. Primero, una definición de lo que es diabetes y de lo que es diabetes gestacional. O sea, de los tipos, como ustedes muy bien han puesto al principio. Después va epidemiología. A nivel mundial, a nivel de la diabetes, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Después viene la diabetes gestacional, a ver, dentro de esa epidemiología, pero no pongan como epidemiología, sino pongan párrafo. Párrafo. Eso no queda para indicar, pero ya. Ustedes tienen que ya recalcar la diabetes gestacional que dentro del porcentaje de diabetes a nivel general que supone la diabetes gestacional. Aquí están los riesgos derivados de esta patología durante el embarazo. Afectan tanto a la madre como al feto y ahí explica el por qué. Estamos hablando de cifras. Primero estamos hablando de cifras. Ok. Entonces, dentro, si la prevalencia de diabetes del 6 al 9% a nivel nacional, entonces de ese 6 al 9%, ¿qué peso tiene la diabetes gestacional? Cada cuántos nacidos vivos, cada cuántos embarazos o partos aparece diabetes gestacional. Eso, y después hablar de los factores de riesgo, obviamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta diabetes gestacional?
y después ya se refieren ustedes a su proyecto. Ya. Y doctora, más abajo donde dice la viabilidad, nosotros encontramos que se podía poner así baja, leer. Es esta parte aquí. No, sí, donde dice la expresión de investigación cuenta con suficiente acceso. Sí, está bien. Ya. Eso sí sería parte de la justificación, ¿verdad? Eso es parte de la... Ahora, la justificación, ¿cómo tienen ustedes que ponerle? Ustedes tienen que ponerle que, bueno, la diabetes gestacional, ¿qué implica? Que ya queda, el individuo queda diabético, pues. Ya la mujer es diabética, o sea, y con todas las consecuencias que tiene eso. Entonces, por eso es relevante. Eso justifica la relevancia de la investigación. O sea, la justificación es dirigida a su investigación. Entonces, ¿por qué es relevante su investigación? Porque las consecuencias de la diabetes gestacional, pues, son importantes para la mujer, porque ya es una paciente crónica, etcétera, etcétera, y tiene que cuidarse de por vida, etcétera, etcétera. Eso es relevante. Después, hay muchas investigaciones que se hayan hecho en Jipijapa respecto a esto. No, casi no se investiga nada por acá. Entonces decir que es importante porque no ha habido investigación, entonces se justifica hacer esta investigación porque con ella va a haber un aporte al conocimiento de esta enfermedad en Jipijapa. Eso también es una justificación. ¿Comprende? Otra también que si ya se determina la prevalencia y los factores de riesgo, también se pueden ver programas de prevención. Entonces eso también justifica la investigación que ustedes van a hacer. O sea, ahí le pueden poner esas tres cosas: la relevancia, el aporte al conocimiento, porque no hay ninguna investigación en Jipijapa que hayan hecho de ese tipo, también porque pueden, ya teniendo los datos, pueden aportar a programas de prevención. Ok, doctora. Una pregunta, ¿y eso sería, se lo haría en un párrafo en sí o se lo puede hacer lo hace en 3 párrafos? Si van a poner 3 cosas, lo hacen en 3 párrafos y el cuarto párrafo sería el de viabilidad. Ya. Ok. Doctora, una pregunta. Nosotros solo nos enfocaríamos como que en las gestantes. Si nosotros desearíamos hacer como que un impacto en los, por ejemplo, en los productos, porque nosotros mencionábamos también cuál era el factor de riesgo para el producto, porque tenía la susceptibilidad del riesgo cardiovascular, obesidad y la propia diabetes a futuro. ¿Cómo, o sea, toparíamos ese tema o sería mejor? Si ustedes no quieren, solo enfoquen a la madre, no enfoquen al producto, solo a la madre. Ya. Doctora, como quiera, entonces en el planteamiento del problema va la definición, la epidemiología y ya a lo último dijo que dejáramos este párrafo. No sé si esté bien planteado. El párrafo referido al objetivo del estudio, a su proyecto. Y después viene la justificación, que es eso: la relevancia, el aporte a la ciencia, al conocimiento, porque es desconocida la investigación en Jipijapa, y también por la prevención que puede haber, y lo de la viabilidad. ¿Okay? Acá lo último, le pusimos que el objetivo del estudio es describir cuáles son los factores asociados a la prevalencia de la diabetes gestacional en embarazadas que asisten al control médico. Bueno, sí, puede ser. No, pero el objetivo es determinar la prevalencia y los factores asociados. Son las dos cosas. Y factores asociados, ok. Y los factores asociados a esa prevalencia, a esa diabetes. Ya, pero eso va en el planteamiento, como quiera. Dice, para lo cual se va a tomar en cuenta... Aquí hemos puesto como una población de 100 personas, en realidad. No, es que no tiene que ver nada de eso. Eso es metodología. Ok. O sea, ustedes no tienen que hablar ya nada de metodología hasta que no llegue el momento de la metodología. Ustedes tienen que hablar en planteamiento del problema, cuál es el problema, o sea, qué supone la diabetes en el mundo, qué supone la diabetes gestacional, lo peligroso para la madre y también para el producto, en definitiva, porque es riesgo de los dos. Y simplemente por eso queremos saber, tener un conocimiento de
de esta patología en Jipijapa. Punto. Ok, entonces sería como que el objetivo es describir cuáles son los factores asociados y los factores de riesgo en sí, y ahí describimos todo lo que usted dijo, y nada más, y ahí termina. A ver, el objetivo, sí. En sí ese es el planteamiento, porque de ahí ya mismo le leo los objetivos generales y específicos. Ya. Es lo que va lo último después de la epidemiología, en la parte del planteamiento de problemas. Entonces, ahora sí, el objetivo, los objetivos. Ya. El objetivo general, que es determinar la prevalencia de diabetes mellitus gestacional en mujeres embarazadas. No, por test de Sullivan no. Nada de eso. Determinar la prevalencia de diabetes mellitus en mujeres embarazadas y los factores de riesgo en el centro de salud tal de Jipijapa. Lo demás es metodología. Ok. Ya en cuanto a los específicos, tenemos que identificar los factores de riesgo asociados a la diabetes gestacional mediante la revisión de la historia clínica de los pacientes. Eso es metodología. No tienen que poner cómo van a hacer la tarea. Ustedes tienen que poner qué objetivo es. Entonces sería identificar los factores de riesgo asociados a la diabetes gestacional. En la población de estudio. En la población de estudio. Ya. Ahí la otra está determinar la frecuencia con la que se presentan los factores asociados en los pacientes con diabetes gestacional. La frecuencia. Porque en uno como que se identifican y en la otra es como que la frecuencia, o sea, qué tan frecuentes son las manifestaciones que, o sea, los factores de riesgo que vamos a ver. Se va a dar, pues. Cuando ustedes identifiquen los factores de riesgo, ahí va a decir, bueno, el 20% de la población tiene, qué sé yo, hipertensión, o no sé exactamente, o tiene glicemia de tal envergadura. Entonces, o sea, no es necesario poner 2. Al identificar los factores de riesgo, ustedes ahí van a determinar ciertas cosas. No solo los factores de riesgo, van a ver más cosas ahí. Y van a determinar distintos factores de riesgo. Después incluso pueden ver factores de riesgo por grupos de edad, incluso por gestas, o sea, pueden compararlo con gestas, pero en el objetivo se pone así solo. A ver, ¿qué otro objetivo? El otro objetivo es distinguir el intervalo de edad gestacional en la que se detectó la diabetes. Entonces, gestacional, ahí solo quedaría hasta donde dice diabetes gestacional porque ya aquí es un método también. Bueno. Y el último que, ese de aquí, en realidad era lo que estamos preguntando, si abarcamos también la parte del feto, entonces este de aquí no iría, tendremos que buscar otro objetivo. No, mire, el primer objetivo es determinar los factores sociodemográficos de la población de estudio, o sea, en este caso sería la edad, la procedencia, la edad, procedencia, etnia, puede ser, o bueno. Claro, podemos ver si también urbano, rural, esas cosas, ¿verdad, doctor? Sí, esas cosas. Entonces, son factores sociodemográficos. Después viene, obviamente, inmediatamente después de este que viene determinar. Identificar los factores de riesgo asociados. No, la prevalencia, pues. Porque la prevalencia tiene que determinar, o si quiere, mire, si quiere el primerito, determina la prevalencia. ¿Por qué? Porque primero ustedes tienen que ver, por ejemplo, en el centro de salud se han visto durante el año 2021, se han visto 500 mujeres embarazadas. Entonces, de esas 500 mujeres embarazadas, 50 presentaron, por decir algo, ¿no? Perdón, me están llamando, me esperan un momentito.
Hola. A ver, Hola, entonces, doctora. lo primero que ustedes tienen que determinar, yo les decía que si hay, le decía que si había como 500 mujeres, ¿no? Que se han atendido, 500 embarazadas, resulta que 50 han presentado diabetes gestacional. Entonces, nosotros primero lo que tenemos que determinar es la prevalencia en las mujeres o sea, 50 dividido por 500 por 100, esa sería la prevalencia. Me estoy inventando. Pero entonces, después, ustedes van a determinar los factores sociodemográficos de esas mujeres que padecen, que tienen, o sea, de estas 50 mujeres, por decir algo, ¿no? Ya. Los factores de riesgo de esas 50 mujeres. O sea, ya el resto de objetivos ya son referidos a las mujeres que tienen diabetes gestacional. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, primero sería determinar la prevalencia, después los factores sociodemográficos, los factores de riesgo, el intervalo de edad gestacional. Y ya, ahí con 4 creo que es. Yo Sí, creo que sí, está bien. sí, ya. Miren, cuando ustedes profundicen en la literatura, a lo mejor ahí como que caen en cuenta que a lo mejor se les ha quedado algún objetivo interesante que no han puesto, entonces lo pueden añadir, no hay ningún problema. Claro, ahí ya le preguntamos a usted. ¿Ok? Sí, doctor. Aquí había una parte de pregunta de investigación que eso Pregunta la de habíamos visto. investigación, esa pregunta no es necesario. En el protocolo que hemos diseñado nosotros no es necesario. Ya, listo, doctora. Y bueno, ahí viene la justificación que tenemos que arreglar eso con lo que usted nos No, dijo. primero va el planteamiento del problema, después va la justificación y por último van los objetivos. ¿Sí? Doctora, me hicieron una pregunta de cómo tienen que subir. Es que me dice una compañera que en la tarea que está en el aula virtual, el planteamiento del problema, está que tiene unas normas allí. Sí, y esas Pero- normas tienen que cumplir porque yo tengo una rúbrica y, ya, y yo acá con aplico la rúbrica a las tareas. Entonces, si no están hechas las rúbricas, no están hechas las normas que yo he indicado, se le baja punto. Entonces, hagan exactamente como dice la tarea. Ya, Tienen que listo, poner, doctora. por ejemplo, las referencias bibliográficas de las citas que han hecho. Eso también es importante. Ok, doctora. De todas maneras, ustedes tienen que poner las referencias ya en su protocolo, entonces van haciéndola ya en la tarea porque básicamente esta tarea les sirve como parte del protocolo. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces creo que con esto, pues para que ustedes, por favor usted, María Victoria, comunica a los compañeros lo que les he dicho, que digan la norma que está en la tarea, porque si no después puede que haya algunos errores, ¿no? Sí, Bueno, doctora, yo les comunico. ya muy bien. Entonces entra el grupo 6 y después el... doctora. Pase bien. Gracias, feliz Navidad y feliz Que año. pasen muy bien. Chao, chao. Adiós. Chao. Buenas tardes, doctora.
Doctora, mi compañera está teniendo problemas de conectividad y creo que no se va a poder conectar. A ver, buenas tardes, doctora. Bueno, tenemos el planteamiento del problema, que lo tratamos de justificar básicamente en que no es la primera vez. A ver, vamos primero con lo que sería nuestro tema en sí, que vendría a ser sobre las secuelas sintomáticas que se pueden encontrar en pacientes post la infección de COVID-19. Esto estaría proyectado para... No. En planteamiento del problema esto puede ir en marco teórico, pero no me hablen de la historia de las pandemias, porque aquí nosotros vamos a plantear la secuela de la posinfección del SARS-CoV-2. Entonces ustedes se pueden referir a la pandemia actual. Ahora, cuando ustedes en el marco teórico hablen de las pandemias, ahí sí pueden meter a la peste negra y a todo lo que ustedes quieran. Pero eso no es relevante ahora mismo aquí porque el planteamiento no vamos a tratar propiamente de la pandemia, sino de las secuelas posinfección. Bueno, entonces lo que tienen que poner es qué ha pasado en esta pandemia, cuál ha sido su morbimortalidad más importante y centrarnos en las secuelas. O sea, qué secuelas son las que están apareciendo por ahora. Ya, bueno, entonces si hablamos de las secuelas, aquí, por ejemplo, tenemos como, en este caso, el planteamiento del problema, un estudio que se hizo en Roma, en Italia, a través de la Fondazione Policlínica Universitaria Agostino Gemelli, que en aquí básicamente lo que hacía es que establecía unos criterios para conseguir ciertos tipos de pacientes que ya hayan sido ante los criterios que daba la OMS, que era, por ejemplo, que no presenten fiebre en 3 días consecutivos, la mejora general de todos sus síntomas concomitantes a la fiebre, como podía ser la anosmia, como podía ser los dolores musculares, diarreas, vómitos, etcétera, que ya hayan mejorado y que hayan tenido ya resultados negativos en un determinado tiempo de diferencia entre el uno y el otro, que establecía de que debía ser de 48 horas,
Si todos estos parámetros se cumplían, estos pacientes iban a ser dados de alta y aparte iban a ser considerados como que ya se habían recuperado la infección. Así que este iba a ser el foco de estudio. Pacientes aparentemente sanos que ya hayan superado la infección, pero que seguían presentando síntomas. Ahora, ¿de qué consta el estudio? A los pacientes... No, es que usted no se puede centrar en un estudio, solo en un estudio. Usted tiene que enfocar el problema de manera general. Usted tiene que primero definir qué ha pasado con la pandemia. O sea, cuál es su tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, qué sé yo, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel de Ecuador. Después, bueno, puede referirse a que normalmente que el dar de alta a un paciente no significa que esté exento de mantener una serie de síntomas. O sea, se da de alta al paciente cuando ya no hay, en su circulación ya no hay, o sea, dan los exámenes dan negativos, o sea, ya no hay el virus. Pero eso no quiere decir que esté exento de síntomas. Entonces, los síntomas que se mantienen después de la curación son esto y esto. Entonces, según el estudio tal, son estos. Según el estudio cual, son estos. Doctora, disculpe la interrupción. En este caso también podríamos o sea, los problemas que causan después de la pandemia, las personas que tienen algún problema cardíaco, esas cosas las podemos agregar. Claro, puede ser la fibrosis que queda a nivel de pulmón, o miocarditis, o qué sé yo, o sea, toda la sintomatología que queda después de padecer post-COVID. Eso es lo que ustedes van a estudiar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar, alguna referencia de que les digan, bueno, aquí está, ¿no? Es que Pero están los usted está síntomas narrando todo el proyecto, no. Usted tiene que hacer una síntesis, porque a mí no me interesa todo el proyecto, a mí me interesa lo que ustedes van a estudiar. Ustedes tienen que presentar el panorama general, desde lo macro a lo micro, desde el mundo, Latinoamérica y Ecuador, y decir, bueno, estos son los síntomas que persisten a pesar de que ya no hay virus en el cuerpo. Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en una población determinada de Manabí a principio, dentro de un año. Eso quiere decir que para ver si persisten esos problemas o no. Entonces, ese es el planteamiento del problema. O no, en la comunidad de Laulean, que ha habido muchos casos. Entonces, en la comunidad de Laulean, que se han presentado muchísimos casos, y casos desde leve hasta grave, se va a analizar si persiste esas secuelas de la infección a un año después de haber ocurrido la infección. Eso es lo que ustedes tienen que presentar. Pero no presenten detalle, porque todo el detalle ese va al marco teórico. Ustedes se tienen que centrar, tienen que poner algunas cosas, ya les he dicho. Tienen que poner lo que significa la pandemia, o sea, el ahora, el aquí y ahora, no la peste negra. El aquí y ahora, la pandemia cuando comenzó, cuáles son su prevalencia a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y a nivel de Ecuador. Ahí podemos poner también la morbimortalidad de la pandemia como tal, y las secuelas post-COVID. Y la secuela. Y después decir eso, después ya referirse a su estudio. Ustedes van a estudiar las secuelas en una población amplia, que es la población de la universidad, donde ha habido casos graves, donde ha habido casos leves, para determinar pues, si después de un año pues, existen secuelas. Ese es el planteamiento del problema. Ustedes necesitan otras cosas que eso sí puede ir en el marco teórico, pero siempre recordando que ustedes tienen que centrarse en las secuelas, porque eso, o sea, en la sintomatología y en las secuelas que dejan esa sintomatología, o en las comorbilidades que se desarrollan alrededor de del SARS-CoV-2, porque ahí aparecen ciertas comorbilidades.
Doctora, que pero no existían. Por ejemplo, hay trombosis que no existían anteriormente, o una fibrosis pulmonar que no existía, que la produce el mismo... Ya, doctora, otra pregunta, disculpe. Mire, por decir, hay estudios en estas páginas para investigación médica, hay estudios que nos dan, por decir, el tipo de estudio, la muestra que se utilizó y los cuáles fueron los resultados. Esto de aquí, nosotros también podemos ponerlo, pero en síntesis, o sea, el tipo de estudio, como le Claro, marqué. pero no el tipo de estudio, ustedes tienen que poner el meollo de la cuestión. O sea, en tal estudio, la secuela más importante fue la fibrosis pulmonar, o fue la trombosis tal, o el infarto al miocardio. Ah, ya, o sea, la parte central, o sea, el estudio tal y consecuencia. La parte que interesa. Ya. Ustedes después van a hacer ese ejercicio de los cinco artículos científicos que van a tener que buscar y desarrollar y analizar críticamente, porque eso es lo que ustedes van a discutir cuando ya tengan sus resultados de su investigación. Ustedes la tienen que comparar con otros artículos y otras investigaciones similares a las de ustedes. Entonces, por eso tienen que buscar artículos donde realmente lo que se analice sean las secuelas, o sea, qué complicaciones ha habido y complicaciones a largo plazo, que serían las secuelas, qué complicaciones ha habido a mediano y a largo plazo de la enfermedad. Entonces, eso es lo que ustedes después van a analizar y hacer una discusión con sus resultados, cuando ustedes ya tengan el resultado que tengan de sus datos, ¿no? Entonces, por eso es importante ceñirse a lo importante, porque información del COVID hay muchísimo, pero algunas son relevantes, otras no, porque, bueno, es relevante muchas cosas, pero, por ejemplo, el decir en la Edad Media fue tanto, se incluyeron a tantos pacientes, no, eso no es interesante. Entonces, eso, si quieren ponerlo ya específicamente en el marco teórico, serán de estudios de complicaciones, que es lo que ustedes tienen que buscar, estudios de complicaciones del SARS-CoV-2. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les digo? Porque realmente el planteamiento del problema es ver el problema de manera genérica y hacerlo aterrizar en su investigación. Y en cambio, el marco teórico es ir desmenuzando ese problema. Entonces ahí sí cabe poner lo de la peste negra, cabe poner muchas cosas. Claro que siempre no yéndose fuera del contexto, sino buscando lo que tiene que ver con sus objetivos específicos, ¿no? Los objetivos que ustedes van a investigar. Entonces, hasta ahí llegaría diríamos, el planteamiento del problema. Después veamos la justificación. ¿Qué han puesto ustedes en justificación? No, doctora, nosotros todavía no estábamos elaborando todavía esto del planteamiento del problema. Entonces todavía no tenemos la justificación. Mire, en justificación, ¿ustedes qué tienen que hacer? En justificación, ustedes es preguntarse el por qué y para qué ustedes van a hacer esta investigación. Entonces, ¿por qué van a hacer esta investigación? Porque es interesante conocer qué complicaciones a largo plazo que se conviertan en secuela quedan en pacientes que hayan tenido el SARS-CoV-2. Entonces, eso es importante porque pueden ser complicaciones que se convierten en enfermedades crónicas que realmente pues, disminuyen la calidad de vida. Otras pueden ser más leves, pero puede que haya enfermedades que realmente sean importantes. Entonces, eso es un motivo del por qué ustedes justifican el proyecto. Por otro lado, o sea, esa es la relevancia. Es relevante por eso. Después, en Manaví todavía no se ha hecho ningún estudio de este tipo, entonces va a aportar a la ciencia, va a aportar al conocimiento de esta pandemia que se ha estudiado en distintos ángulos, pero no se ha estudiado en referencia a las secuelas que pueden ser invalidantes, no invalidantes, o que pueden ser graves o leves, que dejen
en las personas que han padecido la enfermedad. Entonces, aporta el conocimiento. Eso también es una justificación, porque se va a hacer concretamente en esa comunidad de docentes o de personal de la ULEA, o bueno, docentes, estudiantes, todos, ¿no? La comunidad educativa de la ULEA. Otra relevancia que puede hacer. También es importante porque como se hace en la comunidad educativa de la ULEA y ellos tienen un programa de bienestar tanto para los estudiantes como para su personal, entonces este estudio va a aportar conocimiento para hacer, para que haya medidas de tratamiento a estas personas que presenten secuelas. Entonces también la universidad puede ayudar en ese sentido. Y su estudio va a ayudar en eso. Entonces eso también puede ser una justificación del estudio. No olviden que es la justificación de por qué ustedes van a hacer este estudio. Aquí juega el por qué y para qué. Así es. Entonces, miren, poniendo esas 3 justificaciones ya tienen más que suficiente. Y después ahí tienen que poner un párrafo de que el estudio es perfectamente viable porque los investigadores son parte de la comunidad de la ULEA, de la comunidad universitaria de la ULEA, y entonces se podrá recoger la información de una manera, fácilmente, pidiendo los permisos correspondientes a las distintas instancias de la universidad. Punto. Esa sería la viabilidad. Entonces, relevancia, aporta la ciencia, también como medidas preventivas o medidas para el servicio de esta secuela en la universidad, y la viabilidad. Eso es lo que tienen que poner en justificación. ¿Ok? Ya, doctora. Muchísimas gracias. En los objetivos, ¿qué objetivos han puesto? Aún no habíamos desarrollado tampoco los objetivos, ya que vamos en el orden que se había establecido. Pero A mí se me como ocurre objetivo yo algunos tenía objetivos. en borrador... bueno, a ver, diga. Bueno, a ver usted si ha hecho algunos en borrador, a ver, dígame. Ya. Como objetivo yo tenía que determinar en un periodo de tiempo la prevalencia de los síntomas y la prevalencia de síntomas proyectados hacia 6 meses, 1 año y 2 años que sería el estudio. No, no se complique la vida. Este no es un estudio longitudinal, es un estudio transversal. Ustedes van a recoger la información en enero del 2022. Pongamos que ustedes recogen la información en enero del 2022. Entonces ahí van a recogerle y punto. Y van a preguntar a las personas que sufrieron COVID si tienen secuelas, si no tienen secuelas, qué tipo de secuelas, si han acudido al médico, no han acudido, si están tomando tratamiento, si no están tomando. Entonces, eso es lo que ustedes van a preguntar solo una vez, porque si a los 6 meses, al año, y eso es un estudio longitudinal y sería inviable. Entonces, miren, el objetivo general es exactamente igual que el título. El título es secuela sintomática en pacientes posinfección COVID. Entonces, ustedes tienen que poner determinar las secuelas sintomáticas en pacientes posinfección COVID, o si quieren poner mejor posinfección SARS-CoV-2 en la comunidad de la ULEA. Ese sería el objetivo general. Objetivo específico. ¿Ustedes qué van a determinar ahí? Primero, van a ver qué población de estudio es, o sea, van a hacer los datos sociodemográficos. ¿Y eso qué es? La edad, el sexo, qué sé yo, la procedencia, la etnicidad, si son de qué facultad, si son de qué tipo de trabajadores, si son docentes, si son estudiantes, etc. Entonces, esos son datos sociodemográficos, es lo primero. Después, ¿ustedes qué van a estudiar? Ustedes pueden estudiar, por ejemplo,
O sea, ustedes tendrán que hacer como un sondeo primero para ir viendo quiénes tuvieron la infección, ¿no? Entonces, primero, el segundo, ustedes ¿qué van a indagar? Van a indagar cómo fue la infección por COVID. Entonces, ustedes van a hacer, identificar, diríamos, la gravedad de la infección, identificar diríamos, los datos clínicos de la enfermedad COVID-19 en la población de estudio. Porque es interesante saber si fueron ingresados, si necesitaron ventilador, si tuvieron tantos días, etcétera, etcétera. Eso es importante. Entonces, datos sociodemográficos, todo lo que se refiere a la enfermedad COVID, identificar, diríamos, la situación clínica de la enfermedad sufrida por cada uno de los sujetos de estudio, ¿no? Tercero, complicaciones. Bueno, eso también estaría en el estudio clínico, estarían las complicaciones que sufrieron ahí ese momento, hasta el alta. Ahora, tercero sería sí la secuela. ¿Qué secuela? Frecuencia de secuela. Frecuencia y tipos de secuela. ¿Qué secuelas tienen? Y frecuencia. Cuarto, ¿qué más? ¿Qué más se puede saber? Puede ser el manejo clínico y terapéutico de esa secuela. Yo creo que ahí, con eso, ya ustedes tienen una información importante, ¿o no? Incluso ahí pueden poner si los ve el médico, si no los ve, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen 4 objetivos específicos. El manejo clínico, doctora, como quiera, de las secuelas viene a ser que lo del tratamiento. Viene a ser la sintomatología, los exámenes, cuántas veces va al médico, si va al médico, si no va al médico, si va al especialista o si no va, qué tratamiento sigue, etcétera, etcétera. Ahí ustedes tienen que ver. Miren, eso de momento ustedes pongan así, porque cuando ustedes ya profundicen sobre el tema, ustedes a lo mejor dicen, no, se me olvidó poner este otro objetivo específico, pero yo los que veo son esos de momento, porque tampoco yo he profundizado el tema ni sé, se me ocurre por sentido común, pero puede haber otros, entonces ustedes tendrían que ver si quedan esos o si ponen otros o añaden alguno más, ¿no? Una vez que ustedes ya sean especialistas en el tema, porque ustedes se van a volver especialistas en el tema, ¿ok? Ya, doctora. Bueno, entonces, por favor, rehagan la parte de planteamiento del problema, vayan como más al grano, hagan de una manera genérica y vayan más al grano. Después, todo eso, de detalle, eso dejamos para marco teórico, que tampoco puede ser tan detallado, tiene que ser también más resumido, o sea, intentar hacer resumen, ¿no? Ya, doctora, muchísimas gracias. Bueno, entonces, por favor, trabajen en eso para que puedan, y sigan el esquema que yo he puesto en el aula virtual para que hagan la tarea, ¿no? Ya, doctora, muchas gracias, ¿sí? Bueno, que pase bien. Hasta luego. Pase bien, doctora. Chao.